Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy la profe Vale y hoy vengo a hacer un pre-preo. Como profesora me he dado cuenta que muchos alumnos sienten la inseguridad de tener una mala base en ciencias naturales, por lo tanto me propuse como objetivo enseñar todos los contenidos y habilidades que tú debieses adquirir en la enseñanza básica, cosa que cuando entres al preuniversitario cuentes con todas las herramientas necesarias y le puedas sacar el mejor provecho. Voy a partir con primero básico. Decir que primero básico está dividido en tres unidades. La primera es de conozco y cuido mi cuerpo. La segunda son de los seres vivos de mi entorno. La tercera es animales, plantas y naturaleza. La cuarta, el mundo de los materiales. Y el 5 vendría siendo el sol y nuestro planeta. Decidí dividir los contenidos según las materias y hoy día me voy a abocar a los contenidos de biología. Y vamos a comenzar con la unidad 1, que es conozco y cuido mi cuerpo. No debemos olvidar el contexto que esto es para niños de primero básico que aproximadamente tienen 6 años. Por lo tanto, lo primero que descubrimos es el mundo de los sentidos, cómo captamos la realidad. ¿Y cuántos sentidos? ¿Cuántos hay? Bueno, hi-fi. Nuestros sentidos son, y vamos de orden de prioridad, en la visión. Con la visión nosotros podemos captar muchos aspectos de la realidad. Por ejemplo, el color, la forma, el tamaño, la ubicación. Estos son datos objetivos. Tú después, con la interpretación que le vas a dar con tu sistema nervioso, puedes tomar alguna decisión de lo que ves, si te parece grato o no grato. Sin embargo, la visión nos permite reconocer todos estos aspectos de la realidad. Otro sentido muy importante es el sentido de la audición. La audición nos va a permitir distinguir los sonidos y las propiedades de los sonidos. Por ejemplo, la intensidad, que hace referencia a la fuerza de la onda. Si es de alta fuerza, va a sonar muy fuerte, va a ser un sonido fuerte. En cambio, sonidos de intensidad baja que se van a escuchar más bajos. Por ejemplo, vamos a tener el tono, que va a ser la frecuencia en que vibra la onda, y eso va a estar ahí la escala musical, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y vamos a tener el timbre, que es una cualidad propia de los sonidos. Por ejemplo, hay personas que pueden hablar al mismo tono y sonar muy distinto, dado que el timbre tiene que ver con la forma que tiene la onda y es única y especial de cada instrumento, persona o cosa que emita sonido. En cuanto al olfato, decir que es el sentido que está más asociado a la memoria y a los recuerdos. De hecho, podemos recordar cada vez mejor cuando leemos algo. Los olores nos pueden parecer agradables como desagradables. Y contar de que existen muchos estudios que están asociando el sentido del olfato con la atracción y búsqueda de pareja. Por ejemplo, existe todas estas de las feromonas en donde se ha visto de que, por ejemplo, parejas tienen el mismo tamaño de páncreas, lo cual me parece bastante interesante. El otro sentido que tenemos es el sentido del gusto, y acá el órgano estrella es la lengua y en específico las papilas gustativas. Las papilas gustativas nos permiten distinguir distintos tipos de sabores. Antes se clasificaban en 4, que era el dulce, el salado, ácido y amargo. Y hace muy poco se sumó un 5º sabor, que es el umami, que vendría siendo el sabor delicioso. Entonces el gusto nos va a permitir saber el sabor de los alimentos. Y también vamos a tener el tacto. El tacto acá nos muestran unas pocas representaciones. Por ejemplo, con el tacto podemos distinguir la textura de las cosas, si son suaves o ásperas, calientes o frías. También nos va a permitir sentir presión, y el tacto en realidad es un sentido maravilloso. Como vimos, los 5 sentidos nos permiten captar lo que existe en nuestro entorno. Y por eso es sumamente importante protegerlos. Por ejemplo, acá nos dicen cómo protegemos nuestros sentidos. Bueno, el tacto, que está principalmente dado por la piel,
con bloqueador solar porque nos protege de la radiación UV, que es un agente mutagénico. Súper importante también proteger el sentido de la audición. De repente la contaminación acústica es bastante y es necesario proteger el sentido de la audición, como la visión con antiparras y todo esto. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes los sentidos? Porque uno nos va a permitir responder al medio y captar los peligros. Por ejemplo, el sentido del olfato nos va a permitir distinguir si está algo descompuesto. Un ruido muy fuerte nos va a poner alerta. Sin embargo, esta es una cara de dos monedas, porque por un lado podemos distinguir los peligros, pero por otro lado los sentidos nos van a permitir sentir placer. Por ejemplo, el comer, observar arte, escuchar música, tocarse. Tienes muchas formas de sentir placer con los sentidos. Por eso les decía, es una moneda de dos caras que nos permite apreciar la realidad. En cuanto a eso, primero básico, después pasa automáticamente a cómo cuidamos nuestro cuerpo y pasa a la alimentación y nos preguntan cómo debemos alimentarnos. Y acá nos muestran una fotito diciendo de que hay un niño que come hamburguesa y hay otra niña que come sopa de verduras y nos preguntan quién se alimentará de forma saludable. ¿Y por qué será tan importante esto? Porque en la salud, que es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, está muy influenciado por nuestra alimentación. De hecho, si nos vamos a los datos duros, podemos decir de que Chile está dentro de los 10 países más obesos del mundo, con problemas de sobrepeso y obesidad. Y, por ejemplo, si nos vamos a los datos de la UNAEP, que hace referencia al estudiantado chileno, podemos decir que el 54%, es decir, más de la mitad, tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Si tú quieres conocer un poco de tu estado nutricional, un parámetro muy simple, insisto, muy básico, porque también hay que considerar la bioquímica sanguínea y otras cosas como el porcentaje de grasa, pero que te va a dar una luz de cómo tú estás nutricionalmente, es el IMC, que es el índice de masa corporal, que lo calculamos teniendo tu masa, porque en realidad está mal decir peso, dividido por tu estatura al cuadrado. Y dependiendo del valor que te dé, tú vas a poder determinar en qué estado nutricional estás. En cuanto a eso, pasamos inmediatamente por qué es importante hacer ejercicio, porque ya vimos que Chile es un país que tiene problemas de sobrepeso, por lo tanto, hacer ejercicio nos va a ayudar a mantener un peso saludable, o una masa saludable. Si nosotros vemos acá esta tabla que muestra los índices de IMC, esta debiese ser como la silueta de una masa óptima. Y sin embargo, y esta es una apreciación personal, creo que como Chile tiene tantos problemas de sobrepeso, se ha ido un poco distorsionando lo que consideramos normal. Pero decir de que estas son las siluetas que debiesen ser consideradas como saludables. ¿Y por qué es tan importante esto de que sea saludable? Porque, como vamos a ver más adelante, el no tener una masa saludable nos va a llevar a enfermedades multisistémicas. Después, ¿qué les cuentan los niños de primero básico? Les cuentan por qué es importante mantener tu cuerpo limpio y comienzan con una actividad de cómo se cepillan nuestros dientes. Por ejemplo, ¿tú sabías que el tiempo mínimo de duración de un lavado de dientes es de 2 minutos? Y ahora bien, ¿por qué es importante mantener el cuerpo limpio? Porque nos va a ayudar a prevenir enfermedades. La higiene es fundamental para la prevención de enfermedades. Por lo tanto, para ir cerrando todo este ciclo de básica, nos dan los consejos que tenemos que tener con los alimentos, ya que empezamos con la alimentación, y es fijarse siempre para prevenir enfermedades. Y para ir cerrando esto, nos recomiendan los cuidados que tenemos que tener con los alimentos, como por ejemplo siempre ver la fecha de vencimiento, lavar siempre frutas y verduras antes de comerlas, comer siempre mariscos cocidos y refrigerar
lácteos. Entonces, esto es lo que pasa en primero medio en la unidad de conozco y cuido mi cuerpo. En resumen, conozco mi cuerpo identificando los sentidos y cuido mi cuerpo teniendo una alimentación saludable, ejercitándome y manteniendo mi cuerpo limpio. Luego pasamos a la unidad de seres vivos de nuestro entorno, pero es difícil empezar a hablar de un ser vivo sin antes saber cuáles son las características que tienen los seres vivos. Entonces, si yo te pregunto cómo son los seres vivos, bueno, todos los seres vivos tendrán en común en que nacen. Llega un momento en que comienza su vida. Y una vez que nacen, crecen y se desarrollan. Entonces, si nos vamos a esto un poco más específico, vamos a decir que todos los seres vivos crecen. Existen seres vivos que crecen durante toda su vida, como los árboles, por ejemplo, las hermosas araucarias que tenemos en el sur. Y hay otros seres vivos que crecen hasta cierta etapa de la vida, como por ejemplo el humano. Además, todos los seres vivos tienen una organización estructural que vendría siendo un cuerpo, que esto puede ser tan simple como una célula, como los seres vivos unicelulares, o puede ser una organización estructural compleja, como los organismos pluricelulares. En cuanto a si queremos profundizar más a las características de los seres vivos, te puedo decir que todos los seres vivos necesitan materia y energía para vivir. Si no tienen materia y si no tienen energía, no viven. Y además todos los seres vivos se reproducen, que puede ser de forma sexual o asexual. Entonces, en cuanto a eso, a las características de los seres vivos. Ahora bien, ¿qué necesitan los animales para vivir? Bueno, acá vamos a incluir una palabra que no es de primero básico, obviamente, pero vamos a tener por un lado los animales heterótrofos, que son aquellos que no pueden producir su propia materia y energía, por lo tanto tienen que consumir a otro ser vivo para vivir. Y dependiendo de su régimen alimentario lo podemos clasificar como herbívoros, que son aquellos animales que se alimentan de plantas, semillas y frutos. Vamos a tener los carnívoros, que son los animales que se alimentan de otros animales. Y vamos a tener un tercer grupo, que son los omnívoros, que se alimentan tanto de frutas y otros animales. Por ejemplo, nosotros somos omnívoros y ahí les muestro el ejemplo del osito. Ahora bien, nos preguntan ¿qué necesitan las plantas para vivir? Y esto va a ser match con el contenido de la fotosíntesis. Y acá ingresamos una nueva palabra que son los autótrofos. Los autótrofos son seres vivos que pueden producir su propia materia y energía para vivir. En el caso de las plantas, lo que necesitan para hacer esto vendría siendo agua, aire, en particular del aire, el dióxido de carbono y luz solar. Miren qué bonito. Estas van a ser súper importantes porque como se van a ver para los contenidos PAES, van a ingresar la materia y energía a los ecosistemas. Entonces, ¿qué aprendimos de los seres vivos? Bueno, los seres vivos se reproducen de forma sexual y asexual. Los seres vivos crecen y se desarrollan, algunos durante toda su vida, algunos solo durante una etapa, y pueden responder a estímulos. ¿Y eso gracias a qué? A los sentidos. Y le agregamos nosotros que necesitan materia y energía para vivir. Si la obtienen de manera autónoma, van a ser autótrofos. Si la requieren comer a otros seres vivos, serán heterótrofos. Y pasamos a la unidad 3, que vendrían siendo los animales y plantas de la naturaleza. En cuanto a eso, yo encuentro muy bonita la imagen con que le presenta el libro, en donde nos dice el bosque tiene muchas plantas, y ahí sale el padre diciéndole, mira, también hay animales como el zorro, estamos rodeados de vida. En cuanto a los animales, el primero básico parten diciéndote qué cubren los animales, cuál es su límite. Y por un lado vamos a tener un grupo que están cubiertos por pelos, que van a ser normalmente los mamíferos que vamos a ver a continuación. Van a haber otros grupos que están cubiertos de escamas, como los reptiles y los peces. Y vamos a tener otro grupo que están cubiertos por plumas. ¿Qué más te podemos decir de estos seres vivos? ¿Cómo se desplazan? Hay distintas maneras de desplazarse. Por ejemplo, hay unos que los hacen por patas caminando,
como el caso del puma. Hay otros que se desplazan con alas, vuelan, pueden vivir en el aire, mientras que otros lo hacen nadando y lo hacen con sus aletas y colas. Entonces los seres vivos también ya tienen otra característica que vendría siendo el desplazamiento. Es decir, tienen un cuerpo que puede estar cubierto por pelo, escamas o plumas y tienen distintos tipos de locomoción. Entonces acá está el resumen que aprendí de los animales. Su cuerpo, como les dije, puede estar cubierto de estos tres componentes y se pueden desplazar de estas tres formas. ¿Qué más podemos hablar de los seres vivos? En primero medio nos empiezan a decir los seres vivos típicos de Chile. Tenemos que decir que Chile es un país con alto endemismo. ¿Qué quiere decir eso? Que son especies que viven únicamente y exclusivamente acá. ¿Por qué pasa eso? Porque Chile es un país que tiene barreras geográficas. Por un lado tenemos la cordillera de los Andes y por otro lado tenemos el Océano Pacífico. Por lo tanto, tenemos muchos animales exclusivos. Y acá nos muestran algunos como el pudú, la vicuña, el lobo marino, la ballena jorobada. Y esto simplemente es como para que vayan conociendo animalitos, por ejemplo, que son específicos de Chile. Hay un ejemplo clásico, el cóndor, que incluso está en nuestro escudo nacional. Y como hablamos de los animales y no los seres vivos no son única y exclusivamente animales, empezamos a hablar de las plantas y simplemente las muestran y nos dicen cuáles son las partes de las plantas. Bueno, las plantas van a estar constituidas básicamente por 4 partes. Vamos a tener las raíces, que son las que las fijan al suelo y van a permitir la absorción de agua y minerales. El tallo, que le va a dar el sostén a la planta y va a permitir el transporte de sustancias, como vamos a ver más allá. Las hojas, que vamos a ver que es el lugar en donde se produce la fotosíntesis. Y la flor, que corresponde al sistema reproductor de la planta. Y con esos contenidos nos graduamos de primero básico. ¿Qué te parece lo que se enseña en los primeros básicos? ¿Sabías lo que acabábamos de ver? Espero que me dejes tus comentarios ahí, en la cajita de comentarios. Ahora vamos a pasar a segundo básico. En cuanto a segundo básico, nuevamente tenemos 5 unidades. De la unidad 1 es cómo funciona nuestro cuerpo. La unidad 2 es vertebrados e invertebrados. La unidad 3 es protejamos el hogar de los animales. La unidad 4, el agua de nuestra vida. Y 5 es cómo cambia el tiempo atmosférico. Nuevamente, 3 de las 5 unidades son de biología. Y vamos a ver las unidades de biología. Y acá partimos con actividades exploratorias, por ejemplo. Y ahí sale una niña diciendo: desde que hago ejercicio me canso menos y me siento mejor. ¿Cuál será la razón? En media eso se dirá endorfinas. Y ahí hay una pareja de adultos mayores que se preguntan: ¿qué sientes cuando respiran? ¿Qué ustedes qué sienten al respirar? No es menor. Entonces, volvamos a contextualizar. Estamos en segundo básico y estamos enseñándoles a los estudiantes a conocer su cuerpo. Entonces partimos con una pregunta muy básica: ¿en dónde está el estómago, el corazón y los pulmones? Bueno, en cuanto al corazón, que va a ser el órgano principal del sistema circulatorio que se va a ver más adelante, está en la cavidad torácica. Al igual que el corazón, están en la cavidad torácica los pulmones. Y el estómago va a estar en nuestra cavidad abdominal. Órganos muy importantes. Ahora bien, esto es muy bonito y acá voy a relacionarlo al tiro con un contenido PAES, porque tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio se clasificaban en el subsistema de nutrición. ¿Por qué? Nosotros respiramos, obtenemos oxígeno para obtener energía. Las células, para poder tener energía, necesitan ATP. Y el ATP se produce por la oxidación de la glucosa, que quiere decir la reacción de la glucosa con el oxígeno. Y eso va a producir un desecho metabólico que va a ser el dióxido de carbono. Miren qué bonito cómo se unen los sistemas. Entonces, con el sistema digestivo obtenemos los nutrientes
Y el sistema respiratorio nos va a aportar estos gases que nos van a permitir obtener energía. Así como dato freak, cuando las personas se ahogan, uno piensa que se murió porque les falta oxígeno. Y en realidad lo que ocurre es una deficiencia de energía. Después sigamos explorando nuestro cuerpo. Y acá nos dice cuál es la función de nuestro esqueleto. Bueno, el esqueleto es el sistema que está asociado al subsistema de locomoción que se asocia con el muscular. Y decirte que nos va a dar firmeza y estabilidad estructural, es decir, que los huesos son firmes y rígidos y están unidos entre sí mediante articulaciones. Por ejemplo, lo más importante que vamos a tener es la columna vertebral que le da el sostén al cuerpo y además dentro de ella está el cordón nervioso, el cráneo que protege nuestro encéfalo, las costillas que protegen los pulmones y el corazón. De hecho, ¿saben cuántos pares de costillas hay? Así como duda, chicos. Muy en resumen, decir de que nosotros tenemos 12 pares de costillas, es decir, tenemos 24. Imagínense lo importante que es proteger el corazón y los pulmones. Y ahí tenemos el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, que nos va a ayudar en el movimiento, y decir que ahí también es donde se van a producir las células sanguíneas y diferenciadas que nosotros vamos a estudiar cuando veamos los contenidos PAES. Inmediatamente, como les dije, nos van a presentar el sistema muscular, ya que va a ir asociado al sistema esqueleto. Acá les voy a leer que nos dicen que el esqueleto humano es un conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su estructura. En el adulto está compuesto por 206 huesos, está formado por tejido óseo, tejido cartilaginoso, presenta alrededor del 12% del peso total del cuerpo humano. Es decir, por ejemplo, si tú masas 100 kilos, 12 al menos serán de huesos. Y los huesos se unen entre sí mediante articulaciones que están estrechamente unidas por ligamentos, tendones y músculos. Y por eso les decía que inmediatamente después pasábamos al sistema muscular, que va a ser el que nos va a permitir el movimiento. Y nos dice: observa las ilustraciones e imita los movimientos realizados. Toca tus piernas y brazos y distingue entre huesos y músculos. Conoce tu cuerpo, tócate. En cuanto a los músculos, vamos a decir de que se van a clasificar principalmente en tres. Vamos a tener el músculo estriado, que es el que está asociado al sistema esquelético, que nos va a permitir el movimiento. Vamos a tener el músculo liso, que es el músculo de los órganos. Y vamos a tener el músculo cardíaco, cada uno con sus características especiales. Y esto se ve en profundidad en las clases de células diferenciadas. Y ahora volvemos nuevamente a la salud, porque es importante hacer ejercicio físico y volvemos al bienestar, chiquillos. La salud es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Por lo tanto, ¿por qué es importante hacer ejercicio? Para mantenerte saludable. Y pasamos a la unidad 2, que nuevamente hace relación al mundo de los animales de nuestro entorno, que vendría siendo los vertebrados e invertebrados. Y acá nos muestran también una imagen muy bonita de personas preguntando, de niños explorando y descubriendo el mundo. En cuanto a eso, vamos a clasificarlos en dos grandes grupos y la clasificación es simple. Los vertebrados son los que tienen columna vertebral, los invertebrados son los que no tienen columna vertebral. Y dentro de los vertebrados vamos a tener 5 grupos. Por un lado vamos a tener los mamíferos, que ya vamos a estudiar las características de ellos. Vamos a tener los reptiles, las aves, los peces y los anfibios. Todos estos grupos de animales se determinan como vertebrados. Y si te das cuenta, siempre las preguntas del texto Mineduc van desarrollado al desarrollo de habilidades. Por ejemplo, dice: nombra una característica diferente de cada uno. ¿A cuál de estos grupos crees que pertenecemos?
Bueno, vamos a partir contestando la segunda pregunta, que vendría siendo que nosotros somos mamíferos. Los mamíferos son un grupo muy diverso que ha colonizado todos los ambientes. Como características principal podemos decir que tienen mamas para alimentar a sus crías y normalmente nacen crías vivas de la madre. Podemos acá ver representantes como el mono, la ballena, que es el gran mamífero marino, el puma y el murciélago. Como le digo, tenemos varios tipos de mamíferos, pero como característica y grupo común va a estar la presencia de mamas que y la producción de crías vivas. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla y esto yo los veo como los eslabones perdidos de la evolución, como el caso del ornitorrinco. Por ejemplo, dentro de los mamíferos vamos a tener el ornitorrinco y las mamotrenas, que son los únicos que ponen huevos. Son mamíferos que ponen huevos. Y el ornitorrinco tiene la particularidad que no tiene mamas. De hecho, exuda leche. Es muy raro. Así que ahí tenemos un mamífero con hocico de pato, cola como de nutria. Es un animal que de verdad los invito a investigar porque lo encuentro sumamente interesante. Después vamos a pasar al mundo de las aves. En cuanto al mundo de las aves, uno tiende a pensar que la gran mayoría son voladoras. Sin embargo, no es así. Hay las aves, entre comillas, tienen alas, sin embargo, no todas son voladoras. Vamos a decir como grupo tienen características comunes tener su cuerpo cubierto por plumas y que sus crías nacen mediante huevos. Entonces acá nos dicen que algunas aves se desplazan volando con alas. Decir de que estas son órganos homólogos, por ejemplo, a nuestro brazo, que se adaptaron para volar. Vamos a tener aves corredoras como el avestruz. Y vamos a tener otras que se desplazan nadando como el pingüino de Humboldt. Todas estas son aves. Sin embargo, si vemos qué características tienen en común, es que nacen de huevos. En cuanto a otro grupo, vamos a tener los anfibios. Los anfibios son un grupo bastante particular que también nacen de huevos, pero se caracterizan por tener una piel desnuda, es decir, sin pelo, sin plumas, sin escama y húmeda. A eso se refiere con una piel desnuda. Vamos a decir de que cuando nacen respiran por branquias y más adelante vamos a ver el ciclo de vida de algunos anfibios. Y cuando ya son adultos respiran a través de pulmones. La gran mayoría tiene patas y se desplazan saltando. En cuanto a los reptiles, este es un grupo súper diversificado porque vamos a tener reptiles que tienen patas, reptiles que no tienen patas, hay unos que raptan, otros que caminan, otros que se arrastran. Sin embargo, van a tener como característica en común en que tienen su cuerpo cubierto de escamas. Entonces, ese vendría siendo una característica común de los reptiles y que también respiran a través de pulmones. Y acá tenemos a los peces. Y los peces también podemos decir que su cuerpo está cubierto por escamas, que vendría siendo como una característica distintiva también del grupo. Respiran la gran mayoría por branquias, y acá le dejo una fotito de la branquia, que son los órganos que les permiten a los animales acuáticos extraer el oxígeno disuelto en el agua. Y la gran mayoría tiene aletas y colas para poder nadar. Entonces, acá ya tenemos una actividad sacada directamente del libro y muy paes de los animales. Y dice, Juanita resumió lo aprendido sobre los anfibios, reptiles y peces en la siguiente tabla. Y nos dice, ¿qué errores cometió Juanita? Por ejemplo, acá yo ya encontré un error. Las ranas adultas respiran por pulmones. Acá hay otro error. Por ejemplo, los peces tienen escamas. Y acá otro error. No respiran por pulmones, sino que por branquias. Entonces, si se dan cuenta, los libros Mineduc son un excelente
herramienta de estudio, ya que van a ir desarrollando habilidades del pensamiento científico. Y vamos a pasar al grupo de los invertebrados. Los invertebrados vamos a decir que como característica que no tienen columna vertebral y normalmente tienen un exoesqueleto, es decir, que su esqueleto está por fuera. Acá vamos a decir que el grupo más grande es el de los insectados, que corresponden al filum de los artrópodos. Como característica de los insectos podemos decir que es el filum más abundante. De hecho, como el 85% de la biodiversidad que se conoce del planeta corresponde a los insectos. Como características van a tener antenas, generalmente 2, 6 patas, y su cuerpo segmentado en 3 partes, que vendría siendo cabeza, tórax, abdomen. Existen algunos que pueden volar, otros que no pueden volar, sin embargo, como les digo, características en común, 6 patas y cuerpo dividido en 3 partes y 2 antenas. Existen, como les digo, muchos tipos de insectos y es el filum de los artrópodos que es el más abundante. También tenemos los crustáceos, por ejemplo, acá animales menos conocidos quizás para algunos, pero que comen mucho. Por ejemplo, hay jaivitas, camarones. Y vamos a decir de que los crustáceos también son invertebrados, tienen un exoesqueleto de quitina reforzado con sales minerales. Como grupo vamos a decir que normalmente tienen 4 antenas y que la mayoría de ellos tiene el cuerpo dividido solo en 2 partes, que vendría siendo como cabeza y abdomen. Y como le digo, en cuanto a la cantidad de patas, acá es variable. Por ejemplo, acá tenemos los chanchitos de tierra que tienen más de 10 patas, por ejemplo, pero existen otros, así que acá no lo podemos dar como criterio de clasificación. Seguimos, pasamos con los arácnidos. Como los arácnidos también tienen como clasificación tener su cuerpo dividido en 2 partes y tener 8 patas. Decir de que las garrapatas y tanto los alacranes, ¿cuál es el otro nombre que tienen alacrán? Escorpiones, tienen 8 patas. Y como les digo, son animales invertebrados que tienen su esqueleto por fuera y que lo van mudando normalmente periódicamente. También tenemos otros tipos de invertebrados, como los invertebrados marinos, por ejemplo las medusas, que tienen un cuerpo gelatinoso. Decir de que las medusas tienen distintas formas, y algunas que son móviles como las que ven allá, y unas que son pólipo, que son fijas al suelo, y hay otras que tienen un ciclo vital en donde hay momentos que son pólipos y hay otros momentos que son móviles. Vamos a tener las esponjas marinas. Sí, chicos, Bob Esponja es un animal. De hecho, cuando uno ve los arrecifes de coral, no sé por qué muchas personas creen que son plantas y no, son animales del tipo filtradores, que se alimentan filtrando y obteniendo sustancias que hay disueltas en el agua. Por ejemplo, vamos a tener las estrellas de mar, por ejemplo, que se desplazan con sus pequeños pies. Y vamos a tener los moluscos, por ejemplo, que acá tenemos 2 ejemplos de bivaldos, como vendrían siendo los churitos, y estas son las almejas. En cuanto a eso, y acá déjenme revisar brevemente esto, decir que el filo de los medusas vendrían siendo los cnidarios. El filo de las esponjas se llaman poríferos. El filo, al tiro inmediatamente les digo, obviamente estos se llaman moluscos, los otros. Y el de las estrellitas de mar, que me queda la duda, vendría siendo el filo de, al tiro les digo, Echinodermata. Miren qué bonito es saber de tanta diversidad que hay en la vida. Entonces, chiquillos, ¿qué aprendimos? Clasifiquemos, así se clasifica, así se hace en ciencia. ¿Tiene columna vertebral y esqueleto? Sí, no. Si la respuesta es sí, son vertebrados. Si la respuesta es no, son invertebrados. Después dicen, ¿las hembras tienen mama? Si la respuesta es sí, son mamíferos. Si la respuesta es no,
no son mamíferos. Y si no son mamíferos, ¿qué son? ¿Su cuerpo tiene escamas? Si la respuesta es sí, podrían ser reptiles o peces. Si la respuesta es no, podrían ser anfibios o aves. Ahí usted puede ir completando. Y después acá de los invertebrados nos preguntan, ¿tienen 6 patas? Si la respuesta es sí, son insectos. Si la respuesta es no, va a ser otra clase de invertebrado de los muchos que vimos. Como les dije, el mundo es muy diverso. Y ahí tenemos la clasificación, pues de que si tienen antenas, los clasifican acá con los que nos enseñaron como crustáceos, y si no van a ser arácnidos. Decir de que estos apéndices que a veces vemos en los arácnidos no se consideran antenas, sino quelicéridos, que tienen relación con la comida, así que no se ocupan como antenas. Y después pasamos a la unidad 3, que vendría siendo de protegamos a los animales, porque en realidad si nos ponemos a ver, y esa va a ser una de las clases PAES, obviamente el humano ha tenido un impacto muy grande en los ecosistemas, por lo tanto es nuestra labor protegerlos. Y acá el libro a los niños de segundo básico les empieza contando de que los animales buscan un lugar para vivir, lo que normalmente se conoce como hábitat. Cuando nosotros estudiemos PAES, ese hábitat lo vamos a cambiar por el concepto de nicho ecológico. Y en este hábitat nicho ecológico van a encontrar su alimento, agua, aire, luz y refugio para protegerse. Van a existir distintos tipos de hábitat. Por ejemplo, van a haber animales y plantas que viven en las montañas, otros que viven en los desiertos, otros que viven en los bosques. Y nos dicen de que, ¿cómo se llama? Animales son nativos de Chile y, por ejemplo, que están en peligro, y uno de estos vendría siendo el loro tricahue. Y decir que este está totalmente en peligro por caza humana, porque lo capturan para crías y venderlos como mascota o como caza como caza deportiva. Acá tenemos, vivo en el norte y estoy en peligro de desaparecer ya que me cazan mucho por mi piel, que vendría siendo la vicuña. Así que va a comprar cosas hechas de piel de vicuña. Y el pingüino de Humboldt no nos dicen por qué está en peligro, sin embargo nos invitan a averiguar la razón de por qué está en peligro. Y acá nos muestran el huemul, que está en peligro por la tala excesiva de bosque. Entonces, ¿cómo cuido los animales? Bueno, no cazándolos, no comprando animales que no están permitidos y evitando la tala excesiva de bosques. En cuanto a eso, acá nos dicen pues lo mismo. ¿Cómo proteger el hogar de los animales? Bueno, plantar árboles. Una, porque ya vimos, van a obtener alimento los animales de muchas plantas y además les van a dar un refugio, un hogar. Evitando, como le digo, por ejemplo, fumar en áreas protegidas. Por ejemplo, ¿por qué crees que prohibieron las bolsas plásticas en el comercio? Eso, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la generación de desechos, limpiando y obviamente no cazando. De verdad, promovemos la no caza deportiva, ya que, como se dijo, está poniendo en peligro bastantes especies. Entonces, acá después pasan, no sé cuál es la relación, pero el libro inmediatamente nos pasa en qué etapa del ciclo vital te encuentras. Y decirte que en realidad el ciclo vital es naces, creces y te mueres. Y entre medio de este ciclo está la reproducción para dar nuevo origen a un nuevo ser vivo. Y ese vendría siendo el ciclo vital de todos los seres vivos prácticamente, de que naces, creces y mueres. Sin embargo, el ciclo vital de algunos animales es que es distinto al nuestro. Y para eso te muestran, por ejemplo, el ejemplo de las mariposas. Luego del delicioso de las mariposas, vamos a decir que se pone un huevo. Este huevo se va a transformar en una oruga.
Luego la oruga, cuando llega a su maduración, forma una pupa, que vendría siendo como este capullo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y después, cuando la pupa está totalmente desarrollada, de la pupa sale una mariposa. Entonces podemos ver que hay ciclo de vidas de animales que sufren mucha metamorfosis. Por ejemplo, las mismas ranitas que yo les dije que le íbamos a hablar, nuevamente después del delicioso, vamos a decir que los huevos son liberados al agua, a su propia suerte. Una vez que eclosionan los huevos, vamos a tener las larvas. Y las larvas son las que respiran a través de branquias porque son exclusivamente acuáticas. Luego de las larvas pasamos a los renacuajos. Y los renacuajos vendrían siendo este estadio intermedio en donde se empiezan a desarrollar los apéndices, por ejemplo, como las patitas, la cola. Y por fin de los renacuajos vamos a tener los sapos de adultos. Entonces acá tenemos otro ciclo de vida que presenta bastantes cambios. Y una vez que tenemos al sapo adulto, este va a volver a la reproducción hasta que culmine su vida. Y acá nos muestran también otro ciclo de vida que vendría siendo el de las aves. Nuevamente parte con el delicioso. Las aves se reproducen mediante huevos. Acá vemos ya un poco más de cuidado parental, a diferencia de, ¿cómo se llama? Los anfibios que simplemente los dejan a la vida. Normalmente las aves incuban sus huevos. Después nacen los pollitos, crecen a polluelos y una vez que crecen y logran la madurez sexual, continúan el ciclo de la vida. Y con eso estamos grabados de segundo básico. Y acá quiero que me comentes, ¿sabías todo esto del reino animal? Espero leer tus comentarios. Y por fin pasamos a tercero básico. Tercero básico es un curso distinto a nivel de ciencias naturales, ya que parte con unidades distintas. Mira, parte con la luz y el sonido, que vendrían siendo física. Después pasa con sistema solar, que también vendría siendo física. Después pasa a la unidad 3, que es por qué son importantes las plantas. Y después pasamos a la unidad 4, que es cómo nos alimentamos de manera saludable. Acá tenemos solo 4 unidades, 2 de física, 2 de biología. Acá no sé qué pasa con la química, no existe, pero vamos a empezar viendo por qué son importantes las plantas. Y acá tenemos la gran idea de la ciencia y es lo que te van a preguntar y es lo que va orientado también la PAES. Es que las plantas requieren de materia y energía para vivir y cómo lo hacen a través de la fotosíntesis y son los autótrofos, son los que incorporan esta materia y energía a los ecosistemas. Entonces, a mí me gustó mucho el libro de tercero porque está totalmente desarrollado a habilidades del pensamiento científico y te hacen comprobar de forma empírica cuál es la función y qué necesita la planta. Entonces partimos con la unidad 1 que dice que cómo satisfacen sus necesidades las plantas y te hacen hacer un experimento de tener una plantita, una con agua y otra sin agua, y acá el resultado yo creo que es bastante evidente de que la plantita sin agua se muere. Por lo tanto, ¿cómo satisfacen las plantas sus necesidades? Bueno, las plantas necesitan agua. Después te preguntan por lo que cuál será la importancia de las raíces o cómo las plantas incorporan agua y te hacen hacer el experimento. Acá te ponen 2 cebollines, te hacen a uno que le cortes como la raíz y te hacen poner los dos en un vasito de agua y te hacen ver qué pasa después del tiempo y que tú compares los resultados, qué diferencias hay entre A y B. ¿Cómo se explican estas diferencias? Te das cuenta que está enfocado a la habilidad. Considerando los resultados, contesten nuevamente la pregunta inicial y comuniquen su respuesta a sus compañeros. Entonces, ¿cómo incorporan el agua a las plantas? Y esto crea un esquema que muestre cómo las plantas absorben el agua.
Entonces, en realidad, esa es la importancia de la raíz. La raíz, además de fijar la planta al suelo, va a permitir que la planta absorba agua y nutrientes como minerales del suelo. Y además, como vamos a ver más adelante, y que también tiene que ver con la problemática ambiental que se ve en PAES, las raíces ayudan a que existan menos derrumbes, menos de alud de tierra. Entonces ya sabemos cuál es la función de las raíces: mantener la planta sujeta al suelo y nos permite absorber agua y nutrientes del suelo. Luego nos preguntan cómo llega el agua a todas las partes de la planta. Nos hacen un lindo experimento en donde tenemos que obtener claveles y ponerlos en agua con colorantes y en agua sin colorantes. Y de hecho acá es muy bonito cómo lo hacen. Hagan el experimento, de verdad yo les recomiendo que lo hagan. No le quiero dar el spoiler para que vean qué sucede. Sin embargo, esa va a ser la importancia del tallo. El tallo va a tener el sistema circulatorio de la planta, que va a estar compuesto por el xilema y el floema. Entonces, es súper importante de que el tallo, además de darle estabilidad estructural a la planta, es donde va a estar su sistema circulatorio. Luego empiezan preguntándonos cómo captan luz y aire, y para eso nos hacen hacer un experimento nuevamente. Nos hacen tener 3 plantitas, obviamente una control, y a una de las plantitas le van a tener que cubrir con papel aluminio algunas hojitas. Y contar de que lo mismo, usted va a tener que hacer el experimento, observar qué pasa, pero empíricamente se va a dar cuenta de que las plantas que fueron cubiertas, sus hojitas se van a poner oscuras, y esas hojitas pueden que mueran, y la planta en sí también puede morir, porque las hojas es el lugar en donde las plantas pueden captar la energía solar, la luz solar, que nos va a permitir impulsar la fotosíntesis, y los gases respiratorios, el dióxido de carbono, los estomas que van a estar por el reverso de la planta. Entonces se dan cuenta de que es importante hacer este prepreu, porque los contenidos van en espirales. Si bien hay varios contenidos como zoología que no entran en PAES, estos nos van a ir ayudando a comprender los contenidos que veamos cuando comencemos las clases PAES. Por lo tanto, ya sabemos que cada parte de la planta tiene una función. Y ahora vamos a hablar del ciclo de la vida de una planta con fruto, en este caso. Y vamos a decir que todo parte con la semilla. Si la semilla germina, vamos a tener una planta joven. Cuando esta planta joven crece, madura, va a empezar a tener sus órganos reproductores. Y adivine qué, el órgano reproductor es la flor. Entonces acá vamos a tener plantas adultas con flores. Y si ocurre el proceso de reproducción, vamos a tener el desarrollo del fruto, y el fruto tiene las semillas. Y esto es súper importante, de que este fruto es como la reserva energética que tiene la planta para poder germinar. Entonces acá tenemos el ciclo de vida de las plantas. Por lo tanto, chiquillos, si ustedes me preguntan, ¿pueden sembrar sus tomatitos? Sí, y les van a crecer, y les van a crecer bien, y van a poder ver el bonito proceso, cómo una flor se transforma en un fruto. En cuanto a las flores, vamos a decir que es el órgano reproductivo de la flor. Vamos a decir que normalmente las plantas son hermafroditas, que quiere decir que tienen ambos sexos. Por un lado vamos a tener el estambre, que vendría siendo el aparato reproductor masculino, que en donde se produce el polen, que se va a acumular en las anteras. Entonces estas cositas que ustedes van a ver de la flor, ya saben que es parte del aparato reproductor masculino, que va a estar formado por el estambre, que culmina en las anteras, que tiene ese polen. De hecho, el esperma de las plantas y la alergia a la primavera es el polen. Yo siempre les digo a los alumnos alérgicos a la primavera que tienen esperma de polen en su nariz. Es un chiste. También vamos a tener el órgano reproductor femenino, que va a estar constituido por el pistilo.
Y el pistilo es la entrada y el interior vamos a tener el ovario. Y acá del ovario van a estar las células sexuales femeninas que van a ser fecundadas y vendrían siendo donde se desarrolla el fruto. Y también vamos a tener los sépalos que protegen a los estambres y a los pistilos. Y de hecho esa también es la función de los pétalos, proteger el aparato reproductor. Y además, los pétalos y las flores son tan hermosas para hacerlas llamativas para los organismos polinizadores que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a eso, acá nos muestran pues cómo, de dónde salen los frutos. Entonces vamos a tener en las anteras, que es la parte masculina, que van a producir el gameto masculino, que es el polen. Es llevado por organismos polinizadores como las abejitas o por el mismo viento hacia el estigma de otra flor. Decir que muchas veces las plantas, y esto se ve en segundo medio en los contenidos de Mendel que sacaron, evitan la autopolinización porque la variedad, la diversidad genética ayuda a la evolución. Sin embargo, se podrían reproducir consigo mismas, sí, dado que son hermafroditas. Entonces tenemos de que el polen ingresa al pistilo y al llegar al ovario se une con los óvulos formando posteriormente la semilla. Y empieza el desarrollo de la semilla y del fruto. Y una vez que empieza el desarrollo de la semilla y del fruto, se van a caer los pétalos y vamos a tener el fruto. Entonces ya sabe que cada fruto que usted coma proviene de una flor. Mire qué bonito. Y acá yo les traigo un ejemplo. Por ejemplo, esta es la flor de un limón. Y así se ven, y una vez que fueron polinizadas, ocurrió la reproducción, así empiezan desarrollándose y así después tenemos esta linda fruta. En cuanto a las plantas, decir que no todas son hermafroditas. Hay unas que tienen dimorfismo sexual, que tienen sexos separados, y un ejemplo quizás de lo más clásico y conocido es la marihuana, en donde tenemos el macho y la hembra. Entonces, ese era como dato curioso, porque no lo mencionan obviamente en el libro de tercero, pero decir que no todas las plantas son hermafroditas. Y acá empezamos a hablar de la dispersión de las semillas. Y bueno, las semillas o frutos de una planta pueden ser esparcidos hacia otros lugares distintos o lejanos. Esto se conoce como dispersión y en ella participan diferentes agentes dispersores como el viento, el agua. Por ejemplo, se puede caer un fruto de un árbol acá y transportarse por un río kilómetros de kilómetros, y por ejemplo avesitas que se comen, ¿cómo se llama?, frutos, y van dejando las semillas en otros lugares. Así que eso es súper importante, de que las semillas también se dispersan. Entonces el reino vegetal tiene una estrecha relación con el reino animal. ¿Qué beneficios entregan las plantas? Obvio, el alimento. Ese es el primero. Sin embargo, hay beneficios menos evidentes. Por ejemplo, la madera. Las sillas, por ejemplo, que tú te sentaste en el colegio, las mesas están hechas de madera. También nos pueden servir como decorativas. Las flores son hermosas. Hay muchas también plantas que tienen propiedades medicinales, por ejemplo, como la manzanilla. También de la madera nace el papel. Y del algodón, por ejemplo, tenemos toda nuestra vestimenta. Entonces las plantas son importantes por varios motivos, porque uno, nos dan alimento, ingresan la materia y energía al ecosistema y sacamos millones de usos para ellas. Eso en cuanto a las plantas. Y acá nos dicen por qué son tan importantes las plantas, por todo lo que mencionamos. Nos dan oxígeno a través de la fotosíntesis, producen oxígeno, alimento para los animales, refugio, le dan una casa a muchos animales. Y como les dije, muchas veces las raíces de los árboles generan una malla bajo la tierra que va a evitar derrumbes. Y por ejemplo, la tala excesiva ha hecho que haya mucho alud, porque ya no tenemos esta red subterránea de raíz que daba la firmeza. En cuanto a eso, el libro después nos muestra qué plantas hay en Chile, y Chile es un país muy largo y angosto que tiene distintos tipos de clima. Entonces, dependiendo de la zona, van a haber distintos tipos de plantas. Por ejemplo,
Para el norte van a haber más plantas suculentas, por ejemplo, que en la zona central las típicas son las palmeras, y para la zona sur, así como el gran prototipo, vendría siendo la araucaria. Si usted quiere saber más, lo invito a investigar. Hay varios animales, o sea, hay varios tipos de plantas. Por ejemplo, hay unas que son sagradas para algunas culturas. Esto es súper importante y interesante de saber. Y acá, por último, nos muestran que se cultiva en Chile. Bueno, en Chile cultivamos hartos aceitunas, tomate, papaya, uvas. Chile es un país de vino, cebollas, manzana, trigo, avena y papas. Y esto es súper importante para la economía y también para la alimentación. Y en cuanto a la última parte de esto de cómo cuidar y por qué son importantes las plantas, es cómo cuidar los recursos. Y en base a eso el libro parte arreglando lenguaje. ¿Saben la diferencia entre basura, desecho y residuo? Son cosas distintas. Cuando hablemos de basura vamos a hablar de cualquier resto que se produce por acción humana que ya no son útiles para la causa que se crearon. Y dentro de la basura vamos a subdividir dos grupos. Vamos a tener los desechos y vamos a tener los residuos. En cuanto a los desechos, vamos a decir que ya no se les puede dar otro uso normalmente y se consideran sustancias contaminantes. Entonces los desechos carecen de utilidad o valor alguno y son productos contaminantes o tóxicos. Y por otro lado vamos a tener los residuos, que son algo que pueden tener una segunda vida, pueden volver a ser utilizados, reutilizados. En base a eso, acá nos preguntan, disminuye los residuos y obviamente los desechos. ¿Por qué? Porque claramente están afectando a nuestro ecosistema. En cuanto a eso, tenemos las 3 R del cuidado. Cómo podemos cuidar los recursos, los animales, las plantas, todo con las 3 R del cuidado. ¿Y cuáles son las 3 R del cuidado? La primera será reducir. Es decir, trata de reducir el consumo de productos que puedan generar tanto desechos como residuos. Y decirte que ahí puedes optar por ocupar por cosas retornables, preferir productos con poco envoltorio, utilizar pilas recargables. Por ejemplo, una pila va a ser un desecho, sino así que el primer consejo es reducir. El segundo consejo es reutilizar. Por ejemplo, un desecho de que ya no le podemos volver a dar un uso, como por ejemplo los neumáticos los podemos volver maceteros. Miren, estos lindos maceteros también vienen de botellas. Se pueden consumir las latitas, las pueden hacer lapiceros. Hay muchas formas de reutilizar. Entonces, reducir, reutilizar, adivine cuál será la última R, reciclar. Y en cuanto al reciclaje, decir de acá nos podríamos extender mucho. Sin embargo, es súper importante aprender a clasificar estos residuos y vamos a tener los residuos peligrosos, por ejemplo, que ahí vendrían siendo las pilas, todas estas cosas que van a ser contaminantes, los plásticos para darle una segunda vida, los vidrios, papeles y cartones, metales y latas, y vamos a tener los desechos orgánicos que se pueden, por ejemplo, hacer composta para poder volver a sembrar. Entonces, ¿cuáles son las 3 R del cuidado? Reducir, reutilizar y reciclar. Ocupándolas puedes contribuir de manera significativa al cuidado de la naturaleza. Entonces, en resumen, las plantas tienen diversos usos, no solamente nos alimentan e ingresan la materia y energía de los ecosistemas, producen oxígeno, de ahí sacamos la ropa, la madera, y tienen un ciclo de vida. Como vimos, nosotros estudiamos el ciclo de vida con plantas con semilla y de reproducción con flor. Están formadas por raíces que absorben agua, tallos que transportan y las hojas, que es el lugar en donde se produce la fotosíntesis. Y acá nos faltó, podríamos poner flor, que vendría siendo el órgano reproductor.
¿Cómo se pueden disminuir los residuos? Con las 3 R's del cuidado, que es reciclando, reutilizando y reproduciendo, o sea, reduciendo. Y pasamos por fin a la última unidad de tercero básico, que es cómo alimentarnos de manera saludable. Y acá puede que te parezca un poco hincha pelota de que en los 3 cursos que hayas visto haya estado en la unidad de alimentación. Sin embargo, es así porque tenemos grandes problemas de obesidad y sobrepeso en nuestro país. Por lo tanto, es súper importante aprender a tener una alimentación saludable que nos permita estar en un estado de bienestar. Y acá parten preguntando, ¿todos los alimentos son saludables? Y yo siento que genera como una disonancia como cognitiva porque siempre como que van a tacharte los dulces y la comida chatarra. Decirte que si bien estos no los vamos a considerar como saludables propiamente tales, en bajas dosis no es tan mal. Sin embargo, vamos a considerar alimentos saludables todos aquellos que tengan alto aporte nutritivo, es decir, que te aporten hartos nutrientes y tengan bajo contenido calórico. Entonces, estos te van a ayudar a mantener una masa corporal sana. Y vamos a considerar los alimentos poco saludables, aquellos alimentos que tienen bajo contenido nutritivo, es decir, que tienen poca variedad de nutrientes y alto contenido calórico. Como te digo, en general, según yo, o sea, decir poco saludable es ponerle un estigma muy alto, pero se pueden comer, pero en bajas cantidades. Es decir, que tú tienes que preferir en su mayoría alimentos saludables. ¿Y cómo saber si un alimento es saludable? Pucha, el gobierno de Chile te la puso re fácil con la ley de los sellos, que yo les llamo los sellos del sabor. Entre más sellos tiene el alimento, más rico es, pero si tú quieres comer de manera saludable, tienes que evitar alimentos con altas cantidades de sellos. Entonces, ¿cómo saber si un alimento es saludable? Fijándote en el etiquetado. Y evita los alimentos que tengan muchos sellos. En cuanto a eso, también es importante qué comer y cuándo comer. Y el Ministerio de Educación recomienda 5 comidas. La primera vendría siendo el desayuno. Después tú debieses tener una colación. Después debieses almorzar. Y fíjate que entre el almuerzo y la once no hay colación, porque ponen al tiro la once y después ponen la cena. Esto es lo que se considera como cuando como comer perfecto. Sin embargo, Chile es un país que tiene poco la costumbre de cenar. Por lo tanto, la once vendría siendo nuestra última comida. Y si tú no cenas, es importante que entre el almuerzo y la once incluyas una colación. Pero en cuanto a qué comer, bueno, para esto se generó para una alimentación equilibrada una guía, en donde te dice que casi el 50% de tu alimentación tiene que ser de frutas y verduras, tienes que incluir lácteos y acá nos muestra la proporción en que lo tienes que ocupar. Carnes, legumbres y huevos que vendrían siendo las proteínas, granos que van a ser los carbohidratos que van a ser y los aceites que vendrían siendo las grasas son lo que tenemos que comer en menor cantidad. Y por eso a cada rato nos sale evita esta clase de alimentos porque estos alimentos en realidad tienen alto contenido de grasa y bajo contenido nutritivo como nutrientes que vendrían siendo vitaminas, sal mineral, carbohidratos y estas cosas. Entonces, en cuanto a eso. Ahora bien, nos dice, ¿qué ocurre si hay una mala alimentación? Y esto es tan importante y acá tienen una actividad del pensamiento científico que de verdad yo les invito a que lo hagan. ¿Qué ocurre si hay una mala alimentación? Acá les dejo una actividad que sinceramente les invito a que hagan para que ustedes desarrollen las habilidades porque si lo hago yo no las van a desarrollar. Sin embargo, ¿qué ocurre si hay una mala alimentación? Vamos a tener problemas de salud. Decir que los principales problemas de salud asociados a la mala alimentación vendrían siendo la diabetes, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal.
De hecho, lo que viene son enfermedades asociadas a una mala alimentación, las enfermedades nutricionales. Y a nivel de tercero básico que ya estamos, nos presentan solo dos que vendrían siendo el sobrepeso y obesidad. ¿Y qué diferencia hay entre el sobrepeso y la obesidad? Y me tendría que devolver mucho, tiene que ver con el IMC. Vamos a decir que vamos a estar en el peso óptimo, que vendría siendo saludable. Después viene el sobrepeso. Después viene la obesidad 1, 2 y 3. Entonces, son índices que tienen que ver con el IMC. Entonces, por un lado vamos a tener el sobrepeso y obesidad que se caracteriza por un consumo excesivo de alimentos, y por otro lado vamos a tener la desnutrición, en donde no se ingiere una cantidad adecuada de alimentos, por lo tanto la persona va a tener un peso inferior al que debiese tener. Sin embargo, yo me quise explayar un poco más en esto para terminar esto y cerrarlo de manera interesante con enfermedades relacionadas a la nutrición. Y la primera que voy a estudiar es el escorbuto, que es la falta de vitamina C, que normalmente la conocemos como la vitamina C, pero se llama ácido ascórbico. Y vamos a decir que generalmente causa debilidad general, anemia, gingivitis, que es la inflamación de las encías, y hemorragias cutáneas. La gente que tiene escorbuto van a tener de verdad un rash cutáneo bastante visible. Acá no le pusimos una fotito, si usted quiere la busca. Por otro lado vamos a tener la desnutrición, y acá vamos a dividirla de dos formas, como la voluntaria y la involuntaria. La voluntaria la vamos a estudiar más adelante, que tiene que ver con dos trastornos alimenticios, y la involuntaria es cuando la persona no tiene la capacidad de adquirir los alimentos que necesita para vivir. Y este consumo involuntario, como digo, de insuficiencia de alimento, como consecuencia de ello, van a empezar a aparecer enfermedades infecciosas repetitivamente. La desnutrición implica tener un peso corporal menor a lo normal, tener una estatura inferior a la que corresponde a la edad y presentar carencias de vitaminas y minerales. Eso vendría siendo la desnutrición. Pasamos a la hipertensión arterial. Como yo les dije, una mala alimentación se asocia a una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la sal arrastra agua, el sodio arrastra agua, por lo tanto nuestra plasma se va a volver más abundante y este va a chocar con más fuerza contra las paredes arteriales. Y decir que esto es corregible con dieta, hacer cambios en la dieta es una forma comprobada de ayudar a controlar la hipertensión arterial. Estos cambios también pueden ayudar a bajar el peso y disminuir la probabilidad de sufrir una cardiopatía y un accidente cardiovascular. Entonces, imagínense una enfermedad del sistema circulatorio asociada a la nutrición. Después nos vamos a pasar a la obesidad. Vamos a decirte que la obesidad es una enfermedad crónica que se desarrolla durante mucho tiempo, multifactorial, en donde hay muchos factores relacionados, genéticas, ambientales, estilo de vida, pero lo importante es saber que es una enfermedad prevenible. ¿Cómo la prevenimos? Aprendiendo a alimentarnos de manera adecuada. La obesidad se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa hasta el punto de poner en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de disfunción humana en el mundo. Es decir, por eso se habla tanto de alimentación saludable, porque, insisto, el quinto punto de riesgo de disfunción humana. Y cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Y acá les dejamos como fotito las fotos del hombre y la mujer más obesos del mundo. Y acá pasamos al polo opuesto, que yo lo que hablaba, que era como la desnutrición voluntaria, que vendría siendo la anorexia. La anorexia es un trastorno alimentario en donde la persona pierde más peso para lo que se considera saludable para su edad y estatura. Ahora bien, decir que estas personas pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están con un peso ya insuficiente.
y lo hacen haciendo dietas excesivas, ejercicio de forma excesiva, o ocupando otros métodos para bajar de peso. ¿Qué es importante saber del trastorno de la anorexia? De que las personas que sufren anorexia tienen una imagen desvirtuada de la realidad. Ellas no logran captarse como son. Por ejemplo, ellas pueden estar así, pero se van a ver así. Entonces, por eso se considera como un trastorno alimenticio, ya que cambia esta percepción también de la realidad y genera este miedo irracional a aumentar de peso. Por otro lado, puedo mencionar como la anorexia, que se clasifica como hay una ingesta reducida de alimentos. Y el caso contrario va a ser la bulimia. La bulimia, a diferencia de la anorexia, la persona va a tener a momentos de atracones, en donde va a comer a cantidades excesivas de alimentos. Sin embargo, también tiene este miedo irracional de aumentar de peso, y para ello, después de sentir estos atracones que va a generar culpabilidad, va a generar acciones de purga, ya sea induciendo el vómito o tomando laxantes, para evitar el aumento de peso. Entonces, ahí la gran diferencia entre la bulimia y la anorexia vendría siendo que la anorexia se restringe el consumo de alimentos, mientras que la bulimia tienen periodos de atracones en donde comen cantidades excesivas de alimentos, y para evitar esta culpabilidad toman acciones de ambos dos trastornos alimenticios bastante importantes, y que si te sientes identificado con una de ellos, es importante pedir ayuda. Y pasamos al último patita de esta maratón, que ya ha salido bastante larga, que sería las medidas de seguridad que tenemos que tener al tomar los alimentos, porque como les dije, pues muchos de los alimentos y los que nos recomiendan consumir en gran cantidad vendrían siendo frutas y verduras, y estas muchas veces son regadas con agua con caca. O sea, no es que el agua venga sucia, pero en la naturaleza viven animalitos y llega agua con residuos. Por lo tanto, es súper importante cuando tú vas a tener una higiene alimenticia. Por ejemplo, lo primero que vas a tener que hacer al cocinar es lavarte tus manos. Y para lavarte tus manos con agua y jabón son al menos 20 segundos. Yo te recomiendo cantar el cumpleaños feliz para lavarte las manos. Además, tienes que lavar las frutas y las verduras y mantener limpios los utensilios en donde vas a tener tus alimentos. Por ejemplo, no sacas nada con lavarte las manos, lavar las frutas y verduras si tu refrigerador está sucio. Eso es súper importante. También hay que refrigerar los alimentos que lo requieran, como las carnes y los embutidos. Usar distintos utensilios para cortar los diferentes alimentos, o bien lavarlos adecuadamente entre alimento y otro. Por ejemplo, se recomienda tener una tabla exclusivamente para la carne, otra tabla de cocina para las verduras, y consumir alimentos bien cocidos de manera correcta. Eso es sumamente importante, y eso lo voy a profundizar en la clase de microorganismos de los riesgos de comer carne no bien cocida. Siguen con recomendaciones, pues, mirar la fecha de vencimiento. No compres productos que tengan dañado el envoltorio. O sea, si está malo el envoltorio, no lo compres. Siempre bebe agua potable, no bebas agua de río. Y por ejemplo, si estás acampando y no tienes acceso a agua potable, antes de tomar agua, hiérvela. Y consume alimentos solo en lugares establecidos, y evita comer comida de la calle. ¿Por qué nos están dando todos estos consejos? Porque si nosotros no seguimos estos consejos, lamentablemente vamos a tener enfermedades. ¿Qué ocurre? Que si no se cuida la higiene de los alimentos, vamos a tener probablemente una intoxicación alimentaria. Y acá, como les di como dato free, que en las clases de Preuram, las enfermedades diarreicas matan una cantidad no importante, menor de personas. De hecho, no recuerdo el dato exacto, pero creo que era la tercera causa de muerte. Y
decir de que esto es tan importante porque cuando tenemos una enfermedad diarreica perdemos mucha agua y tenemos que recordar que nuestro cuerpo está hecho cerca de un 70% de agua. Por lo tanto, es súper importante cuidar los alimentos para evitar las intoxicaciones alimenticias que pueden generar enfermedades diarreicas que tienen una mortalidad no menor. Entonces, ¿qué aprendimos? Cómo alimentarnos saludablemente, siguiendo las medidas de higiene de manipular alimentos. Ya vimos cuáles son todas las medidas de higiene. ¿Para qué? Para prevenir infecciones e intoxicaciones alimentarias. ¿Y cómo nos alimentamos saludablemente? Comiendo o consumiendo alimentos saludables, al menos 5 comidas diarias. Se recomienda comer en intervalos de cada 4 horas y en las porciones adecuadas. Prefiero los alimentos que tienen menos sellos de advertencia. ¿Para qué? Para evitar enfermedades nutricionales. Y después de esto nos grabamos por fin de tercero básico. El próximo video les traeré cuarto, quinto, sexto y después de revisar todo esto tú estarás completamente preparado para entrar al preuniversitario y sacarle el mayor provecho posible. Espero que te haya gustado el video y si te gustó ayúdame compartiendo, dejándote en los comentarios un like. Los estudiantes los veo el próximo video. Bye.